Nelson Mandela sufrió 27 años de prisión antes de convertirse en el primer presidente de Sudáfrica. Sigue siendo un emblema de la lucha contra el sistema de segregación racial del país. Murió a los 95 años. Fue amado y admirado por todo el mundo, reflejado en sus libros y películas y colmado de premios y honores. Pero incluso la más pública de las personalidades guarda hechos poco conocidos, ocultos en su biografía. Si quieres conocer estos hechos, no te despegues de la pantalla ni un minuto. Por cierto, antes de comenzar te recomiendo que si no te quieres perder nuestros próximos entretenidos e informativos videos, te suscribas de inmediato para que formes parte y seas uno más de esta gran familia. Y sin más, comencemos. Hizo honor a su nombre. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en el seno de la tribu Tembu de la etnia Xhosa, en el poblado de Mvezo. Originalmente se le puso el nombre de Rolihlahla, que se le puede traducir como revoltoso, y sí que lo fue, lo dice la historia. A los 7 años se convirtió en el primer niño de la tribu que asistía a la escuela, donde recibió una educación británica. Aquel día la profesora, la señorita Mdingan, le dijo que su nuevo nombre a partir de aquel momento sería Nelson, dado que a los niños africanos se le daban nombres de origen inglés para que los colonizadores británicos pudieran pronunciarlos fácilmente. Actuó brevemente en una película de Spike Lee. Nelson tuvo una pequeña participación en la biografía de Spike Lee de 1992 llamada Malcolm X. Seguramente no lo conocías, yo tampoco. Casi al final de la película interpreta a un maestro recitando el famoso discurso de Malcolm X a un salón lleno de estudiantes de Soweto. Pero el pacifista Mandela no diría la frase por cualquier medio necesario, así que Lee recortó una secuela de Malcolm X para terminar la película. Un pájaro carpintero lleva su nombre. Desde la ciudad del Cabo hasta California abundan las calles llamadas en honor a Mandela, pero también ha sido objeto de algunos reconocimientos poco comunes. Por ejemplo, el año pasado científicos bautizaron un pájaro carpintero prehistórico en honor a él, el Australopithecus Nelson Mandelae. Y no es todo, en 1973 el Instituto de Física de la Universidad de Leeds llamó a una partícula nuclear la partícula Mandela. Estuvo casado con una primera dama. Antes de contraer nupcias con Mandela, a sus 80 años, Graca Machel estuvo casada con el presidente de Mozambique, Samora Machel. Su matrimonio con Mandela, luego de la muerte de su esposo, la convirtió en la primera dama de 2 países, bastante ambiciosa para su edad. Era un maestro del disfraz. Cuando Mandela escapaba de las autoridades durante su lucha, se disfrazaba de diferentes maneras, incluyendo a un chofer. La prensa lo apodaba el Pimpinela Negro por sus tácticas de evasión a la policía. Él recitó: "Me convertí en una criatura de la noche, me mantenía escondido durante el día y saldría a realizar mi trabajo cuando oscurecía", dijo el icónico personaje en una de sus biografías. Un deporte sangriento lo intrigaba. Además de la política, la otra pasión de Mandela no era otra que el boxeo. No le gustaba la violencia del boxeo, estaba más interesado en su ciencia. Cómo mover tu cuerpo para protegerte, cómo utilizar un plan para atacar y retirarte, y cómo llevabas el ritmo en una pelea, dice en su biografía. Hablando de deportes, si quieres conocer cuáles son los deportes más extraños que existen, te recomiendo dar clic donde te señalo, me lo agradecerás luego. Renunció a su trabajo diario. Mandela abrió el primer bufete de abogados africanos del país, exactamente en Johannesburgo. Era un lugar en el que no eran rechazados ni engañados, donde podían sentirse seguros al ser representados por gente de su propio color, escribió Mandela, que lo tuvo difícil a la hora de ejercer en los tribunales a causa del color de su piel, dado que el código legal no se basaba en la igualdad, aunque en la actualidad no hay mucha diferencia. Por ejemplo, se consentía que los testigos blancos se negaran a responder a las preguntas de un abogado negro. Sí, eso sí es racista. El más buscado. Sí, como escuchas, Mandela estuvo en la lista de los terroristas más buscados de Estados Unidos. Mandela no fue retirado de esta lista hasta 2008 a los 89 años. Él y otros miembros del Congreso Nacional Africano fueron incluidos en esta lista debido a su lucha activa contra el sistema de segregación racial del país y tras ser declarado culpable de sabotaje e intentos de derrocar al gobierno. Otra vez Estados Unidos no pinta una cara muy linda en la historia. Estudió estando en prisión.
Mientras estaba en la cárcel, Mandela estudió Derecho a distancia con la Universidad de Londres. Si bien, aunque pasó algunos exámenes, las condiciones impuestas por las autoridades surafricanas le impidieron obtener su licenciatura. Además, el líder sudafricano creó un clima en el que los grupos de reclusos políticos podían estudiar libremente. Luchó contra el SIDA. Sí, como lo escuchas, este personaje no solo luchó en contra del sistema racial del momento. Después de retirarse de la política, Mandela consideró que también debía participar en su país en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, SIDA, a través de la fundación creada y llamada por él mismo Nelson Mandela. Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get